mercados a través del tipo de interés. ¿Y dónde está el tipo de interés? En la función de inversión. Eso es lo que vamos a cambiar. En la función vamos a trabajar como función de inversión, ya no como renta, sino como tipo de interés. En el mercado de bienes existe la producción de demanda agregada y oferta agregada, ¿no? La producción significa la oferta por sacar, es oferta agregada. Y la demanda agregada, es la demanda agregada de todos los sectores. En este mercado se aplica la política fiscal. ¿Qué significa la política fiscal? Significa gastos de gobierno, ¿no? Sueldos y salarios, incremento de sueldos y salarios que va a haber, impuestos y transferencias. Ahí está. Impuestos y transferencias también. Los impuestos el gobierno cobra a los sectores familia y también a las empresas. Las transferencias, el gobierno da subsidios al sector familias y al sector empresa. Hoy en día está dando mucho más al sector familia, pero también, salvo algunas empresas estratégicas, está dando empresas, pero especialmente empresas públicas, no privadas. Pero también se puede dar subsidios a empresas privadas. Por ejemplo, para la agroindustria en Santa Cruz se dio mucho dinero como préstamos de agropecuarios que entraron como excedentes de la minería, por ejemplo, llevaron ahí a Santa Cruz, ¿no? Ahora acá, el mercado de activos, tengo la oferta de dinero, también la demanda de dinero. Igual acá, oferta es la producción y demanda, pero son agregados, ¿no? Aquí, oferta de dinero, demanda de dinero, y las políticas monetarias son variación de dinero, ¿no? Es decir, puedo aumentar, genero dinero cuando tengo que respaldar un Producto Interno Bruto, o sea, eso es lo que se produce en un año, lo valoro con dinero. Y puedo variar, aumentar o disminuir a través de venta de acciones, venta de bonos del Estado, en fin, a un mercado interno. Se puede hacer eso. Tasa de interés, también. Ustedes saben que en Estados Unidos ha cambiado la tasa de interés, ha aumentado. Y entonces todo el dinero de otros países seguramente se va a ir allá, porque las tasas de interés son convenientes, ¿no? Porque el país riesgo es conveniente para la inversión, o para depositar por lo menos dinero. Y la tasa de redescuento, ¿no ve? La tasa de redescuento implica que el Estado presta dinero a los bancos privados, ¿no? Entonces, la tasa de interés, los bancos privados prestan al público, que sean empresas o familias. Estas son las políticas monetarias y las políticas fiscales, ¿ya? Entonces, se puede combinar ambos para cambiar actitudes, para, por ejemplo, disminuir el déficit fiscal, o para generar empleo también, ¿no? Se pueden mover las dos. La tasa de interés está, el tipo de cambio también, ¿no? El tipo de cambio influye para generar empleo, para estabilizar el crecimiento, y eso hace más eficiente, obviamente, a la producción interna, para exportar, ¿no? Para ese tipo de situaciones son, cuando escuchen hablar
van a haber medidas económicas, van a haber políticas económicas, es que algo de eso va a pasar. Una modificación de la parte macroeconómica. Ahora, la curva IS es lo que representa el mercado de bienes. Y lo que estamos introduciendo es esta función de inversión con la tasa de interés menos B por I, ya no por rentas. Cuando no había gobierno hacíamos como renta. Cuando había gobierno hemos manejado como solamente inversión autónoma. Ahora estamos como función de inversión, pero que depende del tipo de interés. B, la respuesta a la tasa de interés, o sea, a la inversión, ¿ve? Si las tasas de interés son altas o bajas, influye, tiene que ser mayor a cero, sin tomar en cuenta el sí. ¿Está bien? Ahora, la función de inversión es esta curva, lineal, pendiente, negativa. Aquí es la inversión planeada, esta es la inversión deseada o planeada, y el tipo de interés. ¿Está bien? Entonces, por eso es pendiente negativa. Ahora, más de lo mismo de lo que hemos ido viendo. Aquí les voy a, dice determinación de la curva IS. Eso significa que, fíjense, que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, pero como la anterior hemos visto con gobierno, demanda y oferta agregada, pero ahora entra la función de inversión. Entonces, el origen de la curva de demanda agregada, estas dos que están yendo hacia arriba, sería A menos B por I, por la tasa de interés. A, que significa, es la suma de todos los términos autónomos, consumo autónomo, transferencia, gasto de gobierno, inversión, impuesto autónomo, mayúsculas, grandes. Eso significa A. Y B es la respuesta, ¿no es cierto?, a la inversión por el tipo de interés. Si el tipo de interés, fíjense, esto representa A menos B por, ya van a ver cuando hagamos ejercicio, más C por renta. Si el tipo de interés ha cambiado, ¿no? Ha disminuido, entonces ha disminuido a I2, tasa de interés, la curva de demanda se desplaza, no solamente se desplaza por los términos autónomos, sino por el tipo de interés que ha disminuido hacia arriba, paralela al anterior. ¿Ya? Ahí está. Eso es. Y la intersección de la demanda agregada y de la oferta agregada que representa por E sub I, la otra intersección, demanda agregada igual a la oferta agregada, significa equilibrio de mercado. No solamente ahora equilibrio de demanda, equilibrio de mercado, porque están interviniendo la oferta y la demanda. Ese equilibrio de mercado son puntos que me van a dar la curva IS. Entonces, ¿qué quiere decir? Dentro de la curva IS son equilibrios de la curva IS, pero sabemos que son equilibrios de mercado. Aquí está E sub 1, E sub 2, la tasa de interés E sub 1 ha bajado, por eso se ha desplazado hacia arriba, y aquí está la curva IS, se determina por los puntos de equilibrio de la oferta y demanda agregada. Tipo de interés, renta. ¿Ya? Entonces tiene una pendiente negativa y un lineal.
Características de la curva IS. Lineal, es una recta. Pendiente negativa. Relación inversa entre el tipo de interés y la renta. Ahí está. Eso es. Esa es la determinación en forma teórica y gráfica de la curva IS. Pregunta, si tiene alguna pregunta. Lo que quiero decirles es que la curva IS siempre está representada por eh, por la por los puntos de equilibrio de oferta y demanda agregada de bienes, obviamente, de bienes y servicios. ¿Ya? A ver, acá, aquí está. Tengo un ejercicio. Este es el ejercicio. Fíjense, aquí ya la inversión ha cambiado. Ya es B por la tasa de interés. Taxa de gobierno, transferencia, impuesto autónomo, impuesto proporcional sobre la renta. Ahí está. Entonces, la oferta agregada es igual a la demanda agregada. La curva, perdón, la ecuación nominal, que ya deducida les estoy dando, esta es la curva IS nominal. Igual que la anterior, lo único que ha cambiado es este menos B por I. Eso es lo único que ha aumentado. A ver si ustedes se fijan cómo era y ahora cómo es, solamente eso ha cambiado. ¿Está bien? Ahora, si no hubiera uno de estos términos, eso es cero. Cualquiera de ellos. Pero esta es la fórmula general. Cuando ya se dice determine la curva IS, ustedes tienen que partir de esta fórmula general. ¿Ya? Entonces, aquí incluye familias, empresas, gobierno. El resto del mundo no. No hemos incluido todavía. Esos tres sectores importantes de la interacción, de la convivencia, del mercado, es eso. Ahora, con los datos que tengo acá, aquí digo, en forma analítica y gráfica, determine la curva IS. Entonces estoy diciendo, determine la curva del mercado de bienes y servicios, o solamente bienes, no hay problema. Reemplazo esos datos, que sería 20 más, esta C vale 0,5. Aquí tiene ingreso disponible. Esta es la fórmula del ingreso disponible. Es renta más transferencia menos impuesto proporcional por renta. Más gasto de gobierno, más inversión menos retorno. Eso es lo que tengo. ¿Ya? En consecuencia, ya reemplazando los datos, aquí tengo la renta, es el PIB, el ingreso, el gasto, el producto, si quieren, se presenta todo eso, más transferencia 10, menos impuesto autónomo 50, menos impuesto proporcional 20%, este 20%, 0.2 por renta, más 40 gasto de gobierno, más inversión autónoma 30, menos 2 por inversión, como respuesta a la tasa de interés. Cosa. Ahí está. Antes, para no conectar, digamos, los dos mercados, solamente trabajaba con 30, inversión autónoma, lo que hemos hecho, lo que han dado examen antes de esta clase. Pero ahora no, si no estamos incluyendo este tema. ¿Ya?
preguntas. Si tienen alguna pregunta, siempre díganme. Así vamos a sacar de dudas todo lo que, porque a partir ya de la anterior clase es lo que van a dar su examen, ¿no ve? Es lo que nos queda. Entonces, eso hay que hacer. ¿Ya? Si alguien quiere consultar algo, hagan, porque después se olvidan de lo que querían preguntar, algo así. Entonces aquí más de lo mismo son operaciones elementales. 0,5 por renta, acá es reemplazado, más por más da más, aquí más aquí sería más 10 menos 50 sería menos 40, más por menos da menos, 0,5 por 40, más por menos da menos, 0,5 por 0,2 por renta, menos 2 por I. Y este 90 he dicho, bueno, 20 más 40, 60, más 30, 90, ahí está. He ido reduciendo, más de lo mismo lo que siempre hemos hecho. He ido buscando términos semejantes, nada más. Ahí está. ¿Está bien? Ahora, fíjense, llevo dentro de lo que es términos semejantes al otro miembro, al grupo términos semejantes, con signo cambiado. Positivo ahora es negativo menos 0,5 por renta. Acá negativo, ahora cambiando al otro lado, más 0,5 por 0,2 por renta, es igual a 90, más 0,2 menos 20, ¿no es cierto? 90, 0,5 por 40 sería menos 20, menos 2 por I. He sacado el factor común, que es la renta. De este término me ha quedado 1, 0,5 más 0,5 por 0,2, igual 70 menos 2 por I. He hecho la operación, todo esto en conjunto, y así tienen que hacer para el examen. Es decir, 0,5 por 0,2 más 1 menos 0,5 me da 0,6. Con 2 decimales máximo tienen que trabajar. Igual a 70 menos 2 por I. Entonces, saco el multiplicador, también la curva Y tiene, y se llama el primer multiplicador del gasto autónomo. Tienen que sacar. Y sería 1 dividido entre 0,6 por 70 menos 2 por I. ¿Ya? Aquí está 1 dividido entre 0,6 por 70 menos 2 por I. 1 dividido entre 0,6 es 1,67. Este es el primer multiplicador del gasto autónomo. 1,67 por 70 menos 2 por I. ¿Ya? Entonces, 1,67 por 70 me da 116,9. 1,67 menos por 2, menos 3,34 por I. Entonces, ¿qué he despejado? Renta. ¿Qué debo despejar para identificar a la curva IS? Renta, ingreso, producto, PIB. Y esta es la ecuación de la curva IS, lineal. Aquí decía en forma analítica, determina la curva IS. Esta es la forma analítica de la curva IS, la ecuación, con 2 decimales. 116,90 sería ahí. Entonces, esta es la respuesta. Si les digo, determine la curva ISA, sino todas las operaciones elementales, tendré que colocarme así, tal como está. Ahora, para hacer la forma gráfica, la tasa de interés es la variable independiente y la renta la variable dependiente. Yo me doy valores distintos, como quiera,
cualquiera, de tal manera que la variable dependiente me dé positiva. Si se van a dar valores que les va a dar negativo, no está bien, porque estamos trabajando en el primer cuadrante. Tiene que darles positivo, no hay rentas negativas, y eso ya hemos comentado también. Entonces, me da cuando vale 2. 3.84 por 2, 116.9 menos 3, menos este valor, me da 110.22. 3.34 por 10 acá, 116.9 menos este valor, me da 83.5. 2 puntos mínimos para hacer una curva. Con un punto no sirve. Ahora, esta es la proyección de la curva. A partir del cuadro yo puedo hacer la gráfica, ¿no es cierto? Y aquí tengo la tasa de interés cuando vale 10. Aquí está, vale 83.5 aquí. Cuando vale 2, tengo 110.22 acá. Una pendiente negativa, todo este es uno de los 2 puntos, y me da una pendiente negativa, y digo, esta es la curva IS. Entonces, si ustedes quieren sacar el multiplicador, también así. La fórmula del multiplicador es 1 dividido entre 1 menos C más CT, C por T. Y se llama esto, y este es esto, el 1.67 es el primer multiplicador K. Se llama del gasto autónomo. ¿Qué es el multiplicador? El valor de la pendiente, de la demanda, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, también ese multiplicador tiene que ser mayor a 1. Si no, no sirve. Con 2 decimales. Tienen que trabajar con 2 decimales. Entonces, uniendo estos dos, me ha dado la curva IS. Ahí está. ¿No? Esa es la curva en su forma analítica, en su forma gráfica. ¿Siempre va a ser pendiente negativa? Sí. ¿El multiplicador siempre va a ser mayor a 1? Sí. Mayor a 1. Nunca es negativo. Nunca es 1, se quiere. Con 2 decimales, redondeados al segundo centesimal, sí, amerita, sí corresponde. Así tiene que ser. Pregunta. Entonces, lo que quiere decir que dentro de la curva IS son puntos de equilibrio de la demanda y oferta de mercado, de bienes. Solamente puntos de equilibrio. Eso significa puntos de transacción, de ejecución, de concertación, de acuerdo, de la convergencia de la oferta agregada y demanda agregada. Solamente esa curva. Más allá no se alcanza, más acá no se puede por alguna razón, sino dentro de la curva son equilibrios, son transacciones de bienes y servicios que se realizan. Son puntos de equilibrio de oferta y demanda agregada del mercado. Preguntas. Bien, aquí tengo un desplazamiento, dice acá, desplazamiento de la curva IS. Demanda agregada, aquí la renta, el PIB. Aquí voy a poner, a ver, un cachito. Esta es la renta. ¿Ya?
Esto corresponde a la renta. Igual acá, todo esto es renta. Entonces, aquí a ver, lo mismo que el anterior. Determino la demanda agregada reemplazando, ¿no?, en la fórmula nominal general los datos y me ha quedado así. El origen de la demanda agregada es A menos B por I. La suma de los términos autónomos. ¿Ya? Ahí está. Cuando ha aumentado consumo autónomo, inversión autónoma, o uno de ellos, gasto de gobierno y transferencia, ha aumentado, y se ha reducido el impuesto, entonces la nueva curva de demanda se desplaza hacia arriba. Hace rato hacíamos desplazar con el cambio de tipo de interés para determinar la curva IS. Pero ahora tenemos que ver desplazamiento. Entonces uno de estos cambia, o varios, o los 4 cambian, o todos cambian, pero estos aumentan menos. Esto tiene sentido contrario a la curva y a la renta. Los otros, gasto de gobierno, inversión, transferencia, consumo, tienen una relación directa con la curva y la renta. Eso no hay que olvidar. Entonces, cuando aquí hay oferta y demanda agregada a un tipo de interés, ahí está. Y el mismo no ha cambiado el tipo de interés para desplazar la demanda agregada, sino ha aumentado, ya les he dicho. Ha aumentado o consumo, inversión, gasto de gobierno, transferencia, y ha disminuido esto, se desplaza. Y el nuevo punto, con la misma tasa de interés, se dice, ah, bueno, se ha ido a la derecha, se ha desplazado a la derecha. Paralela al anterior, lo que les separa es igual en todo momento. Esa es la nueva curva IS. Desplazada. Porque ha aumentado esto, ha aumentado esto, ha aumentado esto, ha aumentado esto y ha disminuido esto. Pero si se hubiera desplazado a la izquierda, hubiera sido lo contrario. Disminuido esto, disminuido, disminuido, disminuido y aumentado. Hubiera sido así. ¿Está bien? Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? Ahí tienen un ejercicio donde ahí se plantea con todos los valores. Ahí se está planteando con todos los valores, ¿no? Si no hubiera alguno, su cero, ya hemos dicho eso. De todas maneras, siempre hay que, aquí dice, consumo, inversión es lo importante, cuando tiene menos tasa de interés, estamos hablando de la curva IS, gasto de gobierno, transfer, lo demás así. Desplazar la curva IS para aumentar dicha curva. ¿Cuál es la nueva curva IS y la variación de renta? Es la pregunta. Ahora, de todas maneras, para cualquiera hay que sacar la curva original, la curva IS. Siempre. Siempre hay que sacar la curva original. Haciendo lo mismo, más de lo mismo, operaciones elementales. ¿No ve? Va al otro miembro menos 0,4 por renta, aquí más 0,4 por 0,2. Hemos hecho, pero ya saben cómo hacer las operaciones elementales.
elementales. Ahí tenemos el factor común, ¿no? Reduciendo la expresión de los términos semejantes, 0,68. Aquí sería 8,60 menos 8,52 menos 4 por i. 1 dividido entre 0,68 por 52 menos 4 por i. 1,47 por 52 menos 4 por i. Y aquí me va a dar 76,44 menos 5,88 por i. Esta se constituye, despejando así todas las operaciones elementales, en la curva IS original o primaria. Ahí está. Entonces la pregunta, de expresar la curva IS para aumentar dicha curva. Entonces no digo cómo, a través de qué voy a aumentar o voy a desplazar la curva. Entonces lo que sí está claro que quiero aumentar, que se vaya a la derecha, que se vaya así, a la derecha la curva. Eso es aumentar la curva IS a la derecha, es aumentar. Entonces, las anteriores fórmulas puedo agarrar de desplazamiento, ¿no? En sus simples, en sus desplazamientos dobles, en lo que sea, pero puede hacer. Yo he agarrado acá gastos de gobierno. Si quiero que se desplace a la derecha, aumento gastos de gobierno en 10, yo me doy un valor cualquiera. Más 10 ha aumentado, lo positivo significa que ha aumentado, más por más da más, me da 14,7. Y la nueva curva, y ese sería, copio esto, 76,44 menos 5,88, más 14,7. Entonces, 76 más 14 me da 91,14. Menos 5,88 por la tasa de interés. Entonces, la nueva curva es esta. Se ha desplazado a la derecha. Podía haber desplazado no solamente con G, sino con, podía haber hecho, aquí tienen, con la inversión, con el consumo, con la transferencia, con dos de ellos, o con el impuesto también. Pero en el impuesto tendría que disminuir porque tiene sentido contrario a la curva y a la renta. B. Si las transferencias varían en 10 y el impuesto autónomo varía en 20, ¿no? Varían para disminuir la curva IS, o sea que se vaya, la curva de disminución se vaya a la izquierda. ¿Cuál es la nueva curva IS y la variación de renta? Entonces yo quiero que se vaya ya no a la derecha, sino a la izquierda, acá. Esa es la disminución de la curva IS, desplazada. ¿Ya? Espérame un segundito, por favor. Bien. Para B, me habla de variación de transferencia. Yo pregunto, en el examen generalmente pongo transferencia impuesto. O impuesto, gasto de gobierno, inversión, pero generalmente pongo transferencia impuesto, por si acaso.
¿Cuál es mi fórmula que tengo? ¿Dónde está? Es esta, de desplazamiento que ya tienen ustedes, que les he dado para cuando había gobierno. Esta es mi fórmula de desplazamiento. En las pendientes hemos dicho, no hay fórmula, ¿no? Solamente acá, en los desplazamientos, desplazar la curva, mover la curva, cambiar la curva. Eso es desplazamiento, paralelo al anterior. ¿Por qué se saca el origen? Para comparar dónde se ha movido, cuánto se ha movido, qué está pasando con la curva. Y con esta política fiscal estamos aumentando la producción. Es lo más importante, estamos contribuyendo a cumplir, porque no hay objetivos a disminuir la producción. Siempre tiene que ser a mejorar, a aumentar, a hacer mejor las cosas. Esos son los objetivos. De lo contrario, estaríamos desinstitucionalizando, ¿no ve? El sector público. Porque una cosa es decir voy a mejorar y hacer en ese sentido. Otra cosa es decir voy a mejorar y hacer en sentido contrario, porque a sus intereses, ¿no? Que hacen cálculos políticos, cálculos no sé de qué, les conviene. Yo no digo de tal parte, todos los que están metidos, la mayoría, hay algunos que se salvan. Lo que dicen, hacen. A veces lo que dicen no hacen y hacen lo contrario. Y en economía, por eso se dice, son verdades absolutas, porque son verdades que se deben cumplir. Hay objetivos. Aumentar la producción, mejorar la producción, aumentar el empleo, ¿no? Ahora, por ejemplo, aumento salarial, y otros dicen es reposición del salario. Y evidentemente hay presiones inflacionarias, desde inflaciones externas estamos importando por no cambiar el tipo de cambio. Nos presionan, es una presión inflacionaria también. ¿Y cómo sostenemos? Con nuestros recursos, con el RIN, con las reservas internacionales, todos esos embates de intereses o de cambios coyunturales mundiales, lo que está pasando, es eso lo que se hace. Con las reservas estamos sosteniendo todo aquello. Ahora acá, esta es la fórmula del desplazamiento, igual que la anterior. Pero dice, ¿qué me dice? Para disminuir la curva, o sea, quiero que disminuir significa crisis, significa recesión. Porque algunos políticos dicen, no, estamos desacelerados, solamente hemos dado 2 pasitos atrás. No, no hay eso. Desacelerado no se reconoce como criterio económico de lo que pasa, sino o creces o decreces, o estás en el fondo o estás en la cima. Esas son las etapas de la producción o de la economía. ¿Es cíclico? Sí. No toda la vida vamos a estar arriba o vamos a estar... No, hay bajadas, hay recesiones también, es verdad. Hay que ser consciente que hay de todo. Entonces, esta es la fórmula de desplazamiento. Ya sé, mi multiplicador es 1,47. ¿Dónde está mi multiplicador? Aquí está, 1,47. Coloco. Sé cuánto vale. Bueno, aquí está. C en mi planteamiento es 0,4. Ok, 0,4. Transferencias. ¿Dónde está transferencias? ¿Cuánto vale? Transferencias, pero aquí digo en el inciso, transferencias varían 10. Para que se reduzca la curva y por lo tanto la renta, tengo que ser negativo. Va en el mismo sentido la transferencia. Entonces pongo menos 10. Más multiplicador 1,47 menos es menos, no por el criterio de la pregunta, sino por la fórmula, 0,4, impuesto
aquí dice varía, para que se reduzca la renta o la curva, tiene que ser positivo, porque esto funciona en sentido contrario. Aquí está. Positivo. 1,47 por 0,4 menos 10 menos 5,88. ¿Ya? Entonces acá 1,47 menos, más por menos da menos, 0,4 por 20 me da 11,76. Signos negativos se suman, se conserva el signo, menos 17,64. Esa es la variación. Aquí estaba preguntando, ¿cuál es la variación del ingreso? Aquí está, menos, ha disminuido. ¿El menos qué significa? Disminución. El más, ¿qué significa? Aumento. Y en términos de interpretación económica, ¿qué significa? Recesión. ¿Ya? Recesión. Entonces, no olviden que en recesiones debemos bajar siempre la tasa de interés. En procesos inflacionarios hay que subir la tasa de interés. En Estados Unidos están subiendo la tasa porque tienen presiones inflacionarias. Han dado muchos bonos, gastos, sin tener respaldo en la producción. Entonces son billetes inorgánicos que influyen en la inflación. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuál es la nueva curva? La renta original es esta, 76,44 menos 5,88, ok, está acá. Más por menos, da menos 17,64. Entonces, 76,44 menos 17, ¿no ve? Me da 58,8 menos 5,88. Esta es la nueva curva de la renta, de la curva IS. ¿Es menor a la anterior? Sí, es menor. ¿Cómo se reconoce que es menor? Si aquí tengo el mismo valor, fíjense, es el original, por esta parte independiente. Esto, 76, esto es 58, es menor, ha disminuido. Se ha desplazado a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿cuál voy a responder primero? Si aquí está mi pregunta. ¿Cuál es? Aquí vamos a poner pregunta. Aquí está. Aquí está es la pregunta. ¿Cuál es la nueva curva IS? ¿Cómo respondo a esto? Tendré que responder acá. Miren, ya no me pongan igual este parte nominal. 54,8. Perdón, 58,8 menos 5,88 por, si quieren así directamente, ese por el tipo de interés. Punto y coma, espacio, porque primero que he preguntado cuál es la nueva curva IS, y la variación de ingresos sería menos 17,64. Eso es lo que tienen que colocar. Preguntas, jóvenes. Disculpe, licenciado, una consulta. Usted dijo que, digamos, cuando dice varía, usted dijo que es como el primero supuestamente tiene que ser negativo, ¿verdad? Positivo o negativo, ¿no ve? Cuando digo varía es positivo o negativo. ¿Qué es lo que me da el signo? Esto. Lo que a continuación estoy redactando. El decir disminuir la curva IS es disminuir la renta, la Y, porque eso representa, la Y representa la curva IS, porque he despejado. Si usted se fija, aquí está, esta es la ecuación de la IS, representa esto. ¿Ya? Entonces, si quiero disminuir
las transferencias, tiene una relación directa. El consumo autónomo, transferencia, inversión autónoma, gasto de una relación directa. Entonces tengo que, si quiero disminuir, menos. Y esto es lo que he puesto aquí, menos. Ahora, si hubiera ido por esta forma, donde está transferencia, es este 40, creo. Entonces aquí menos 10 hubiera sido más 30 acá. ¿Ya? Entonces, y el impuesto para disminuir la I o la IS es positivo, porque tiene sentido contrario a la I, a la curva. Y aquí está puesto positivo. O si hubiera querido plantear aquí como impuesto, sin tomar en cuenta el signo, 60 más 20, hubiera dicho 80. Listo. Pero es mejor utilizar las formulitas esta, pero hagan la prueba, les va a salir así. Nada más, no olviden que estos, acá, términos grandes, mayúsculas, tienen una relación directa con la curva, con la renta. Y este otro, el impuesto autónomo, una relación inversa. Si en la pregunta estaba para disminuir la curva, bueno, disminuir las transferencias negativo y el impuesto positivo. Por eso les decía, cuando meto una pregunta, normalmente pregunto entre transferencias, impuesto, pero siempre ando impuesto o gasto de gobierno impuesto. ¿No? A veces el gasto de gobierno se confunden como impuesto y no es así. Gasto de gobierno es esta G. G. Esto es consumo autónomo, inversión autónoma. Gasto de gobierno autónomo, transferencias, subsidios, representa PR y el impuesto autónomo. Pregunta. Bueno, si no alcanzamos hasta equilibrio para el segundo parcial, así podría ser la pregunta, ¿no? Así como este B inclusive. O solamente el poder. ¿Cuál es la nueva renta de crédito? ¿O cuál es la nueva curva de la IS? Ya. Mucho que ver a cómo estoy preguntando para dar respuesta. ¿Qué primero viene? ¿Qué segundo? ¿O es un solo término que pregunto? Nada más. ¿Ya? Preguntas. Bien, jóvenes, entonces quedaremos ahí a partir de la demanda agregada, pendiente de la demanda agregada, es para el segundo parcial. Voy a llevar pendientes de la desplazamientos y pendientes de la IS, entraríamos a la curva LM, desplazamiento y pendiente también de la curva LM, y normalmente se llega a equilibrio entre la interacción de la curva IS y LM. Pero de todas maneras siempre vamos a ver, todo depende hasta cuándo me voy a hacer pasar el cronograma, hasta cuándo debemos pasar o dar el examen del segundo parcial. ¿Está bien? Bien, si no hay preguntas, quedaremos ahí.